urticario, la pleura también es una membrana serosa, una doble capa, vence los pulmones, la capa parietal entra en contacto con la pared y la parte superior del diafragma continúa alrededor entre los pulmones y forma las paredes laterales del mediastino. La visceral es la que cubre la parte interna del pulmón y se adhiere a todas sus superficies. ¿Qué sabemos? Que entre estas dos capas existe un espacio, normalmente una capa líquida, serosa, que sirve para lubricar y para, en este caso también, favorecer en relación a los cambios de movimiento. Acá es interesante, ¿verdad? Ya empezamos con temas relacionados a la respiración. Normalmente, la presión dentro de la cavidad pleural es negativa en relación a la presión atmosférica. Esta es lo que hace que este pulmón se mantenga dentro de la pared torácica y evita que se colapse. Entre las complicaciones o las clínicas que suelen aparecer en relación a la pleura tenemos el derrame pleural, hemotórax, neumotórax y cuadros de inflamación pleural. Entonces, bueno, tenemos nuestra pleura, la pleura visceral, la pleura parietal y el espacio pleural, que como vimos puede haber acúmulo de líquido, puede haber acúmulo de aire, puede haber acúmulo de sangre o simplemente puede inflamarse. Bien, el derrame pleural viene a ser el acúmulo anormal del líquido en el espacio pleural. Esto va a ir apareciendo conforme el líquido que se va produciendo exceda al líquido que conforme va eliminándose. En instituciones normales el líquido entra al espacio pleural de los capilares, en la pleura parietal, y son eliminados por los linfáticos. También pueden entrar a partir de los espacios pulmonares o también a través de los orificios en el diafragma. Entonces es por eso que muchas veces también la acumulación de líquido puede estar relacionado a una formación en exceso o, por ejemplo, en situaciones en las cuales el drenaje linfático está afectado. Bueno, ahí empezamos con temas interesantes. A partir del momento en que ustedes, nosotros, hacemos diagnóstico de un derrame pleural, ¿qué tenemos que hacer? Drenar, buscar la causa, ¿verdad? ¿Por qué esta persona tiene un derrame pleural? Entonces, el primer punto a tener en cuenta es hacer el drenaje, ¿verdad? Una punción con la cual ya vamos a poder tomar una muestra. Y ahí ya vamos a saber si el líquido es trasudado, exudado, si es purulento, si es de aspecto del kilo o si es sanguíneo. Si es que hay una acumulación de trasudado, se llama hidrotórax. Normalmente este derrame puede estar localizado en un pulmón unilateral o en los dos pulmones y ser bilateral. Entre las causas más comunes de etiología bilateral está en relación a la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces existe unos valores, la verdad, unos criterios que se llaman criterios de Ley, que nos permiten identificar si es un trasudado o si es un exudado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello vamos a hacer el tratamiento. Kilo es derivado de la parte linfática. O sea, ahí tu sistema linfático es el que está. Bien, entonces, para tema de examen, esto es ustedes, tema de examen para la vida.
Bien, ¿cuándo vamos a decir que estamos ante un derrame pleural exudativo o un exudado? Entonces, vamos a suponer, no le quiero clavar nada. Acá ustedes me querían hacer sus prácticas y van a. Entonces se va a hacer la toracocentesis, puede ser diagnóstica, o sea, se toma una muestra para estudio, o también ya puede ser terapéutica, o sea, aprovechar y hacer ya un drenaje, ¿verdad? Bueno, a la par que se toma la muestra del líquido pleural, también se tiene que tomar la muestra de sangre y hacer un comparativo. ¿Qué se tienen que medir? LDH y proteínas. Entonces, vamos a medir LDH en líquido pleural, LDH en plasma. Proteínas en líquido pleural, proteínas en sangre. Y ahí se hacen unas ecuaciones, por decir así, en donde si se hace una división entre las proteínas que hay en el líquido pleural dividido la proteína sérica, vamos a suponer, qué sé yo, 20 tiene de pleural y tiene 40 de sérica, y es mayor que 0,5, va a favor de exudado. ¿Sí? Vamos a hacer el número así para que sea más fácil. Vamos a poner que tiene. Vamos a suponer que este paciente tiene dificultad respiratoria, fiebre, tos con expectoración, cansancio, satura 89. Le hacemos el drenaje y encontramos que en el líquido pleural hay 40 de proteínas y en la sangre hay 20. Entonces 40 dividido 20, 2. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Exudado o trasudado? Exudado. Exudado. ¿Sí? Después la misma cosa. LDH, el líquido pleural dividido LDH sérico mayor a 0,6. O que el LDH, el líquido pleural, sea más de 2 veces del valor normal. Por ejemplo, el valor normal ahí de su LDH sea 20. 20 o 20. Entonces, que sea más de 2/3 dentro del líquido pleural ya va a favor de un exudado. Todo esto ¿para qué? Para saber la causa. El exudado, chicos, la principal causa de un exudado es infección. Exudado, infección. Puede ser una infección, una neumonía complicada con derrame, una neumonía viral, bacteriana, acá vemos los atípicos, una tuberculosis, tromboembolismo, también las neoplasias suelen ser tipo exudado. Entonces, a la par que se toma la muestra del líquido pleural y se lleva a hacer el dosaje que le llamamos citoquímico, también eso se va a enviar a cultivo para ver el germen si está o no está presente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿En qué me sirve saber para orientar o tratamento? Infeccioso o no infeccioso? Para orientar o tratamento. Tratamento, muy bien. ¿Y qué le voy a hacer? Tem que fazer antes. Tubo. Faz toracocentese ou toracostomia. Tubo de drenaje pleural. Sí. Cuando es infeccioso, se tiene que poner tubo de drenaje pleural para que pueda quitar todo ese exceso, ¿verdad? Tubo. En cambio, los trasudados generalmente suelen mejorar con el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y tiene un derrame pleural, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que ese derrame pleural disminuya? Tratando Coração. exacto, balance negativo, todo, ¿verdad? ¿Me explico? Si es que tiene una hipoalbuminemia,
está bajo su albúmina. ¿Qué tengo que darle? Albúmina humana. Si una persona tiene baja proteína y está todo hinchado, que tiene baja proteína y está todo hematizado, ¿qué yo tengo que hacer para mejorar eso su clínica? Tengo que darle, aumentar la proteína, corregir la hipoalbuminemia, ya sea dependiendo del cuadro, suplementar, o sea, de la causa que le genera. ¿Entonces entienden? Entonces generalmente los trasudados mejoran con tratar la causa. En algunos casos también se hacen las toracocentesis evacuadoras, pero en el contexto del confort del paciente. O sea, si vos tenés un paciente que tiene un derrame pleural hasta campo medio, está disnéico, vos sabés que es un trasudado, ¿verdad? Para mejorar la clínica podés hacer una tóraco evacuadora, ¿sí? Pero el tubo es lo que no, claro, porque el tubo finalmente se coloca en exuda. ¿Me explico? Sí. Ese es tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ejemplo de trasudados: ICC, cuadros nefróticos, por cirrosis, sarcoidosis, pacientes renales. Entonces, por ejemplo, un paciente renal que tiene derrame pleural bilateral, yo le puedo ayudar quitándole el líquido para que él se sienta mejor. Pobrecito, no voy a esperar que se haga su diálisis recién para mejorar. ¿Me explico? Entonces, al día siguiente se le habla al su nefrólogo y se le hace una mejor ultrafiltración. ¿Me explico? Entonces, los trasudados mejoran con tratar la causa y el exudado se trata de acuerdo a la causa que le produce. Bien, entonces, exudado, neumonías, cualquiera de ellas, infarto pulmonar y tumores. Y es el 70% de los tipos de tumores, de derrame. Entonces, el líquido, ¿cuál es el problema del líquido? Así como les dije, el líquido, entonces, así como pasa en el taponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que el corazón tiene que... El corazón no lo vale. Que el pulmón tiene que expandirse y inspirar, expirar. ¿Ustedes creen que si tiene una bolsa llena de líquido, este se va a poder perfulir bien? Claro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera el derrame. Entonces, se porta como una masa, hay una disminución de la expansión del lado afecto. Entonces, el paciente va a tener una clínica, principalmente la hipoxemia, claro, porque no va a haber la ventilación adecuada. Normalmente estos pacientes suelen tener dificultad respiratoria, que suele ser la causa principal por el cual acuden. También pueden tener dolor pleurítico. ¿Qué es el dolor pleurítico? Puntada, ventilatório dependente. Inspiración profunda, claro, imagínense, tu pulmoncito entra en contacto con una lámina inflamada, con líquido, entonces obvio que va a tener el dolor, la molestia. Es más, los pacientes dicen que así no pueden respirar profundo porque les duele, ¿sí? Y también los grandes derrames obviamente va a ser peor la clínica. Diagnóstico, radiografía, toracocentesis ya para encontrar la causa etiológica. Como les dije, la toracocentesis puede ser evacuadora y en el caso del tratamiento paliativo muchas veces se coloca una inyección esclerosante que ayuda para obliterar y evitar la reacumulación del líquido.
con sonda torácica. Esto, chicos, es interesante. ¿Qué va a pasar si una persona no tiene en cuenta estos pasos y le pone un tubo de drenaje a un derrame pleural neoplásico? ¿Va a dejar de producirse el líquido? No, nunca va a dejar de drenar. Después ya puede hacer una fístula, ¿entienden? Entonces, por eso es importante el estudio, ¿verdad? La toracocentesis diagnóstica, buscar el germen, porque si es infección, sí, ¿verdad? Hay que sacar ese líquido infectado ahí, hay que hacer antibiótico-terapia, ¿verdad? Dejar que deje de drenar y después se quita, ¿verdad? En cambio, si hacemos en un paciente neoplásico, pues dependiendo del estadio, inclusive si es un paciente ya paliativo, le ponemos un tubo, le estamos condenando a tener el tubo, pues le vas a poder sacar. Entonces, lo que se suelen hacer en esos casos es lo que mencioné en el material. Para colocar, se inyectan sustancias que ayudan a obliterar, o sea, es como si fuera que se pega el espacio pleural para evitar que se siga formando el líquido, ¿sí? O también, en algunos casos ya son pacientes conocidos y se van constantemente, y lo que solemos ver más, ¿verdad? Se van constantemente a quitarse su líquido. Es más, hay algunos inclusive que tienen sí, ustedes trabajan en Easy Insert, ¿escuchan hablar? Es como si fuera que tienen un drenaje en el pulmón y se queda ahí. Cada vez que se va, nomás ya se le... Bolso direto. Sí, es como para que tiene como si fuera que vive con un catéter. Tipo vía cerrada. Tipo una vía cerrada en el pulmón, exacto. Ese también suele entender. Pero en este caso tubo, no. Ya llegué a ver, hija, entendí. Es catastrófico. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes, cómo vamos a definir esta radiografía? ¿Qué está acá? Líquido, ¿verdad? Direito. Entonces vemos, es un derrame pleural, lado Direito. derecho hasta Médio. campo medio, base, campo medio más o menos, ¿verdad? Entonces probablemente este paciente va a tener dificultad respiratoria, si va a tener fiebre, dolor de respiración, desaturación. Generalmente los unilaterales son infecciosos, ¿sí? Trauma também. Y este, la Mesma misma coisa. derrame pleural. Y acá, antiguamente, las punciones se hacían en base a radiología y semiología, ¿verdad? Hacia la percusión, la ocultación mate y ahí se pulsaba. Hoy en día, por suerte, tenemos las ecografías y hacemos funciones guiadas por ello, así para disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Cuál puede ser una complicación? Perfurar o pulmão. Neumonía. Bueno, acá vemos entonces, el paciente se coloca en posición sentada, el torso hacia adelante y ahí se hace la Mas isso daí é para siempre, tórico-sintético. acá en la imagen, ¿verdad? Obviamente hay que tratar de llegar al líquido, ¿verdad? No pulsar el pulmón, porque podemos causar neumotórax. Entonces siempre bisela hacia arriba y hay que ingresar en aspiración. O sea, aspiración y aire. Bien, eso sería el derrame pleural. Luego tenemos el motórax, que es la presencia de sangre. Esto va, en la clínica el paciente va a tener que ver con la cantidad de sangre moderada, que va a haber signos de compresión pulmonar, y grande ya es cuando hay una afectación importante y requiere un drenaje inmenso. Sería leve, ¿verdad? Moderada, grado 2, y severa, grado 3.
Entonces, esto, ¿verdad? Vemos acá la presencia leve, moderada, grave, puede ser ya sea por un hemotórax secundario a un traumatismo, por ejemplo. Entonces, el hemotórax masivo, presencia de más de 1,5 litros, o que se coloque el tubo de drenaje y este drene más de 200 ml hora por 4 horas. La indicación ya es para una toracotomía de emergencia para evaluar si hay un vaso que esté sangrando. La clínica es parecida al derrame, ¿verdad? La clínica del derrame, de la hipoxia, de la aplicación de la saturación, pero aparte también vamos a tener la clínica de la pérdida de sangre, o sea, va a estar con hipovolemia, una hemoglobina baja, también puede ser. Y vamos a ver en la radiografía y también situación va a bajar. Entonces esto, el diagnóstico finalmente del hemotórax se hace cuando se hace la toracocentesia. En la radiografía del tórax vamos a ver que es muy parecido al derrame, o sea, no vamos a poder distinguir. En algunos casos, en la ecografía te puede decir que ve un líquido homogéneo, heterogéneo, pero tampoco no es específico. Solamente al pulsar se hace el diagnóstico. Y el antecedente del paciente, un traumatismo, claro, una lesión, un tromboembólico pulmonar, y la pérdida de hemoglobina. El neumotórax es la complicación, la presencia de aire en el espacio pleural. Esto lleva al colapso parcial o total del pulmón. Esto puede ser espontáneo o puede ser secundaria a una lesión. Entonces, como vimos que podía ingresar aire, sangre o formarse líquido, en este caso aparece el aire. ¿Cuál es el problema que genera el colapso? El colapso pulmonar. Entonces, este es el pulmón sanguíneo enfermo, va a colapsar. Ahora sí tengo un dibujito. Mira, este sería en la inspiración, va a haber un colapso. Mira, este es. ¿Se acuerdan que el líquido cómo se ve? Blanco, blanco. ¿Y el aire cómo se ve? Negro. Negro. Entonces acá ¿qué hay? Aire. ¿Y cómo van a saber si es neumotórax, aire o pulmón? No hay trama, es negro, así. Negro. Y generalmente se ve, claro, se ve o contorno do el pulmão. pulmón colapsado. Asociado a la clínica, ¿verdad? Obviamente el paciente va a estar saturando, disnéico. Viene un poco acá. ¿Se ve? Este es el pulmoncito y este es el neumotórax. ¿Causa? Bueno, justamente una de las formas del espontáneo en un paciente, por ejemplo, que vamos a ver que tenga hipo, que se forme una bulla y reviente. Una neumotórax espontáneo se llama eso. Acá vemos entonces, de repente una bulla explotó y se produjo un neumotórax espontáneo. Existe un neumotórax muy particular que se llama catameniano, que es de las mujeres, que está relacionado al ciclo menstrual. Sí. Generalmente ocurre en mujeres entre 30 a 40 años con antecedentes de endometriosis. ¿Sí? Estos también son por tipo espontáneo, ¿verdad? Y también pueden ser relacionados en mujeres que se someten a intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, en la inducción anestésica, ¿verdad? El gas puede, ¿verdad? Se llama neumotórax catameniano.
Bien, después tenemos el traumático, ¿verdad? Ya sea por un trauma, una fractura costal, cruzada, también la fractura de tráquea, también pueden ser secundarias a una cirugía o a punciones, ¿verdad? Pueden ser causas de neumotórax traumático o también secundarios a una, ¿cómo? Claro, una RCP, fractura costilla y producir neumotórax. Después tenemos neumotórax a tensión, que es un cuadro severo. En este caso hay un incremento de la presión intratorácica que genera una compresión del pulmón. Estos suelen ser asociados también principalmente a barotraumatismo asociado a una ventilación mecánica. Se le coloca una presión muy alta, superior a la presión atmosférica y ahí. Exacto. Atención. Y acá vemos entonces lo que vendría a ser un neumotórax abierto, ¿verdad? Y un neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia en el neumotórax abierto y neumotórax a tensión? Desvio da tráquea vai ter? En el neumotórax abierto, el paciente tiene una lesión, o sea, acá se punzó, se cortó, copilla electrodo, lo que fuera. Pero hay una lesión, hay entrada y salida de aire. En cambio, en el neumotórax a tensión, como les dije, asociado a ventilación, desde el interior ocurrió la ruptura, pero no hay salida. O sea, el aire entró por el ventilador, pero no sale. Por eso que es tan grave. A comunicação é pelas vias respiratórias, né? Y eso es lo que se hace cuando hay un neumotórax a tensión, se transforma en un neumotórax abierto, porque es más tolerable a que se haga la resolución. Y la clínica ahora va a depender del grado de la complejidad del neumotórax, va a afectar la ventilación y la hipoxemia. O sea, acá, este grado 1, por siempre, cuando se hacen los procedimientos, usted cuando hay la subpráctica, después de una BBC, después de una punción, una toracocentesis, se pide la placa de control para ver si no hay neumotórax. Entonces acá, el grado 1 es cuando el pulmón está por fuera de la línea medio clavicular. Grado 2 por a nivel y grado 3 por dentro. Este es un colapso completo del pulmón. Ahí es lo que le digo. ¿Este qué grado va a ser? Médio. 2. Yo digo grado 2, medio 3. Este sí. Acerca del esternón ya está, ¿verdad? El diagnóstico, la radiografía, acá podemos ver, y se confirma con el tomografía en algunos casos. Bueno, hasta acá vamos a continuar porque ya nos están haciendo caso. 15 minutitos y el paciente también puede presentar rigidez antiálgica, o sea, quedar duro para no sentir esa molestia, que genere la menor expansión relacionada al área afecta, teniendo en cuenta, como les dije, que los cuadros que
de la cavidad, muscular, irritación cardíaca. Generalmente el músculo esquelético va a estar relacionado a un movimiento, el dolor también a los bronquios, después va a ser generalmente sordo y si empeora con la tos, pero generalmente cuando es bronquial empeora con la tos, pero no con la respiración profunda, que es característico de este tipo de dolor. Y el dolor miocárdico, ¿verdad?, que es un dolor retroesternal que no está relacionado a los movimientos respiratorios. Ese es en cuanto al dolor isquémico. El tratamiento, tratar la causa, se pueden utilizar AINES y también estos pueden reducir la inflamación, pero muchas veces esta incomodidad puede permanecer hasta que termine el cuadro infeccioso en general. E isso é tudo. Prof, ¿Qué pasó, Marcela? eu posso pensar que o medula pleural foi estudado